Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Roberto Enríquez, candidato a la primaria de la oposición por la Organización Demócrata Cristiana de América. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gregorio. Sí, por la democracia cristiana. Tuvimos hace 2 días, después el sábado, ¿no? Presentando oficialmente la candidatura. Exactamente, después de hacer la consulta en todos los municipios, hemos decidido, después de 30 años, presentarle al país una propuesta, nuestro proyecto, nuestra visión, y creo que las primarias va a ser una gran oportunidad para que el país reflexione, para que el país se una y para que salgamos adelante. Y te agradezco el color verde de tu corbata porque es nuestro color. ¿Qué propone, cuál es el proyecto y la visión de país que tiene hoy, en esta situación, en esta coyuntura nacional, la democracia cristiana para Venezuela? Esas son las cosas que hay que discutir, Gregorio. Esas justamente son las cosas. Yo creo que los diagnósticos son muy importantes, ciertamente. Todos sabemos, este es un país en donde se está haciendo esperar a los pobres demasiado. El país está quebrado. Yo me atrevería a resumir para la concepción, cómo concebimos el problema. Tiene 2 grandes problemas, si me permite resumir. Uno de orden espiritual y otro de orden económico. De allí vienen los demás, institucionales, servicios públicos, lo que tú quieras. Y nosotros creemos que el socialismo ha quebrado transversalmente a Venezuela en lo moral y en lo económico. ¿A dónde quiero llegar con esto que te estoy diciendo? Que ese diagnóstico tan doloroso para nosotros es en lugar de paralizarnos, de llenarnos de dolor, de rabia, nosotros vemos allí una gran oportunidad para, digamos, Venezuela sacudirse tanta cosa mala, buscar el cambio, renovar la fe y lo más importante para nosotros, te confieso, es iniciar una formidable operación de rescate de los valores de la venezolaninidad, de la bondad, del bien, del respeto, del amor, de la solidaridad, del trabajo, del esfuerzo, del estudio, de la justicia, de la libertad y de la honestidad. Allí, si nosotros logramos rescatar esos valores como columna vertebral de la sociedad que viene, yo creo que allí está el verdadero reto. Y la visión nuestra, fundamentalmente, tiene dos órdenes medulares, ¿no? Una, la necesidad de que Venezuela, y es lo que con mucha humildad y con mucho respeto vamos a partir de esta campaña, llevar nuestro mensaje para convencer, para crecer y para intentar vencer no solamente en las primarias, sino lo más importante, en el cambio que el país necesita. Por supuesto que es la de una alternativa política, moral, cultural. Es la visión de un gobierno de cambio por etapas, de gradualidad, un gobierno que construya grandes consensos, el esfuerzo unitario por una democracia, digamos, plural, orgánica, versus el fracaso socialista de la imposición y el atropello, ¿no? Y esto te lo digo porque nosotros estamos convencidos de que aquí hay que reivindicar muchas palabras. Quienes están en el poder han ensuciado palabras como diálogo, como convivencia, como acuerdo. Esas palabras la han degradado. Y a mí me angustia mucho que a veces veo a candidatos de la oposición que también degradan esas palabras, que ponen en entredicho la necesidad de los grandes consensos. Y nosotros concebimos la necesidad de que ese gobierno que viene sea de grandes consensos. Ahora, ¿de qué trata? Vamos a darle contenido, ¿no? Mira, yo soy cristiano y creo en Dios. Y soy un convencido de que esa causa de fe no le pertenece ni a un candidato, ni a un partido, ni a una organización social, ni a un grupo económico. Le pertenece a todos los venezolanos que tenemos esa causa de fe. Y creo que es allí, en ese horizonte, en donde se pueden construir los grandes consensos de la Venezuela que viene, y eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque quienes somos cristianos y creemos en Dios, siempre estaremos en contra del odio, del germen de la maldad, de cualquier forma de violencia, sea política, sea moral, sea personal, física. Estamos en contra del asalto económico al derecho de la propiedad, el derecho al trabajo justo, al salario justo. Y déjame redondear, porque esto para mí es muy importante. Es la base de la razón de ser por qué la democracia cristiana está presentando una de las candidaturas a las primarias.
del asalto económico que implica la corrupción, que es vomitiva, que cada vez que alguien se coge un centavo público está dejando sin comer a un niño, está dejando sin medicamento a un enfermo y está dejando sin oportunidades a un joven. Creemos profundamente que esos grandes consensos en base a quienes unir a esa gran mayoría de venezolanos que somos cristianos, que creemos en Dios y que le tenemos que dar una perspectiva política a eso para lograr los cambios, pasa por enfrentar la discriminación, toda forma de discriminación, Gregorio, sea fascismos, racismo, clasismo, grupalismo, la homofobia, la xenofobia, son expresiones degradantes de la dignidad humana. Es importante. Entonces, ahí te acabo de colocar, y perdona que me haya extendido, los pilares de lo que para nosotros debe ser el gobierno de unidad que debe venir. Hay un mensaje y una visión muy clara y ha resumido bastante bien cómo sería el camino de la democracia cristiana en el poder, pero el tema es cómo se llega, porque hay que tenerlo claro, la democracia cristiana no ha sido o ya no es la misma fuerza dominante en la política venezolana como lo era hace 30, 35, 40 años. Esa posición se ha erosionado. ¿Cómo se recupera la confianza del venezolano en la democracia cristiana para guiar los senderos del país? Con las ideas, con los valores, hablando con la verdad, no tratando de serle simpático a todo el mundo. Yo te acabo de hablar de consensos fundamentales que van, si te fijaste, desde lo político, pasando por lo económico, por lo social y llegando a lo humano. Porque nosotros estamos convencidos de que el presidente que viene, que debe venir, y es allí donde vamos a hacer un gran esfuerzo por ganarnos la confianza del país, debe ser un gran apóstol de el rescate del espíritu de la nacionalidad, de la reconciliación nacional. Y a mí me parece espantoso que se trate de, cuando uno habla de nacionalidad, de espíritu de nación, de reconciliación, de rescatar la unión, de juntarnos todos los venezolanos, que se pretenda creer que eso significa complicidad o impunidad. No, Gregorio, el que tenga cuentas con la ley que las pague. Pero ¿a dónde quiero yo llegar? Estoy convencido de que el gran esfuerzo para llegar allá pasa por el mensaje, por la honestidad, por hablar con la verdad, y este modesto servidor, si logra convencer, si logra crecer y si logra vencer, yo te puedo jurar por lo más sagrado que tengo que haré todos los esfuerzos que humanamente sean posibles si el destino y el pueblo venezolano me lleva a ser presidente de Venezuela para ser un apóstol que una, que junte, que reconcilie y que saque a Venezuela de este troche. Pero unidos es la única manera. Y la unidad no es complicidad con bandoleros. La unidad es que no podemos ver a Venezuela en blanco y negro, ¿vale? No es verdad que un todo chavista es deshonesto y no es verdad que todo opositor es honesto. No es verdad que todo chavista es malo y no es verdad que todo opositor es bueno. Ese maniqueísmo político tenemos que derrotarlo, porque en Venezuela se lucran políticamente por un lado y por el otro de la fractura de la sociedad, de romper a nuestro país. Y yo creo que el mensaje que le toca a la democracia cristiana es justamente ese. ¿Cómo anticipa el camino a las primarias? Sobre todo considerando lo que se ha hablado tanto de la participación de la gente, la motivación de participar, que en todo eso influye la participación del CNE en la asistencia técnica, que ya ha dicho el CNE que sin captahuellas no va a haber asistencia del ente electoral en las primarias. ¿Cómo anticipa el camino de lo que queda, los 6 meses que quedan de aquí hasta la primaria? Yo estoy convencido de que de las primarias va a salir el próximo presidente de la República. Ahora nosotros vamos a hacer ese esfuerzo. Nos toca, mira, te cuento, cuando yo cumplí 18 años, mi papá, que era profesor universitario, me regaló una libreta de cuenta de bancaria, de cuenta de ahorro, que cuando yo nací, él todos los años descontaba de su salario y me iba poniendo el dinero en esa cuenta. Y cuando yo cumplí 18 años, él me regaló esa cuenta de ahorro y me regaló una tarjeta de cumpleaños, que yo la tengo muy presente. Y entre otras cosas me dijo, Roberto, siempre voy a estar contigo, pero ya eres mayor de edad, eres adulto, te toca hacerte responsable de tus decisiones, te toca hacerte cargo de las consecuencias de tus decisiones y te recomiendo una cosa, me dijo, trata siempre de que la razón prevalezca sobre la emoción. No te digo que dejes de tener emoción, pero siempre que la razón prevalezca. Déjame decirte, quienes van a votar en las primarias y quienes van a votar en las
presidenciales, perdónenme que le saque la tarjeta de mi papá, pero también somos mayores de edad. Y nos toca como venezolanos actuar como adultos, con responsabilidad, meditar bien, comparar bien. Venezuela no está para chiste, Gregorio, ni Venezuela está para más peleadera. Entonces nos toca asumir con responsabilidad las cosas. Las primarias no son para pasarle factura a tal o cual dirigente de oposición. Las primarias son para juntar a Venezuela, para lograr el cambio y para que el gobierno que venga pueda ser. Y no nos quedamos otra vez preñados de ilusiones. Pido respuestas breves a todas estas preguntas que quedan porque ya se nos está acabando el tiempo. El tema, como le decía, el tema de la confianza con el CNE, ¿la gente cree que va a tener confianza de participar en las primarias? Nosotros vamos a esperar a que la comisión de primarias dé la ruta. Nosotros tenemos un árbitro, no es el CNE. El árbitro de las primarias es la Comisión Nacional de Primarias de gente reconocidísima en el país. ¿Con captahuellas o sin captahuellas? De ninguna manera vamos a aceptar algo que ponga en peligro la identidad del elector. Eso es un compromiso que asumimos con Venezuela. Y finalmente, viene de Colombia, estuvo en Colombia este Sí, fin de señor. semana, estamos en un marco muy importante en torno a lo que va a ser el devenir en las próximas semanas y meses en torno al diálogo con esta conferencia internacional en Colombia. ¿Cuáles son sus percepciones de toda esta actividad? Mi percepción es que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por lograr que Venezuela se componga. Que cuando uno promueve el acuerdo, la negociación, Gregorio, uno habla es de uno no habla del otro. Si el otro no cree en eso, el adversario no cree en eso, uno tiene que dar el testimonio que uno da. Y te cuento esto, yo aspiro que de esta cumbre vayamos a una nueva etapa que le sirva a todos los venezolanos, no ni a gobierno ni a oposición. Yo fui muy amigo de don Patricio Aylwin, el primer presidente de la democracia chilena. Y cada vez que hablábamos estos temas, yo tuve el honor incluso de ser el que lo despidió cuando en el cementerio, cuando se despidió de la vida, ¿no? Y me tocó dar el discurso a mí. Y me recuerdo mucho que él me decía una cosa cuando yo le decía, ¿cómo hacían ustedes para hablar con Pinochet y esos tipos después de que habían devastado y hecho tanto daño? Y me decía una cosa, Roberto, porque yo no veía a Pinochet, yo veía, era el futuro de Chile. Yo le digo a los venezolanos, no veamos las cosas que nos dan rabia, veamos el futuro que necesitamos. Y el futuro que necesitamos, sí, que salgamos a votar, pero necesita, sí, también un rayado de cancha en donde podamos tener condiciones para competir en unas elecciones que de verdad sean justas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y mucho éxito. A ti, muchas gracias y ha sido un honor estar con usted. Estuvo con nosotros Roberto Enríquez, precandidato, bueno, ya candidato a la primaria de la oposición por la Organización Demócrata Cristiana de América en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina